Alejandro, pues cuéntanos, ha habido protestas en Guerrero por amenazas que han tenido los compañeros, sobre todo en la parte de Iguala, esta zona que, bueno, siempre ha sido conflictiva por pues diferentes grupos armados, diferentes grupos del narcotráfico y, bueno, los políticos de siempre que están coludidos y que pues uno no puede fácilmente escribir contra algún alcalde, contra algún funcionario, porque puede ser de alto peligro hacer esto. Cuéntanos, Alejandro, ¿qué está pasando en Guerrero? ¿Qué pasa por allá? Hola, sí, sí, pues saludarlos primero, saludarlos a todos ustedes por pues esta invitación que me hicieron y pues sí comentarles de una situación pues muy compleja de lo que se vive pues en Guerrero y sobre todo en esta zona, ¿no? De Iguala y municipios vecinos que desde un tiempo para acá ha iniciado una fuerte disputa entre grupos de la delincuencia organizada que pues han dejado en medio a los reporteros, a los medios de comunicación, eh, pues que pues mira, nos ponen entre la espada y la pared porque pues mientras algunos grupos que han amenazado a compañeros por publicar cierta información, pues los contrarios amenazan porque no se publique. Así es que son amenazas, por un lado te amenazan de muerte porque publiques, otros te amenazan porque no publiques. Es una situación muy compleja y que no es de ahorita, quiero decirlo, no es de ahorita, es una situación que se viene viviendo, yo te hablo que se complicó más aún después de septiembre. Los hechos del caso Ayotzinapa pues ha hecho más complejo el trabajo de los periodistas, de quienes damos cobertura a estas fuentes, ¿no? De cierta manera pues afectan a ciertos grupos, ciertas autoridades inclusive. Y pues eso derivó recientemente porque se hizo, digamos, público. Muchos compañeros se atrevieron a alzar la voz, a denunciar, y pues siempre contando con la solidaridad de los colegas, de los camaradas de otros municipios. Se movilizaron en la capital, se movilizaron en Acapulco, y esto como que visibilizó más, ¿no? Pero es algo que no es de ahorita. Como yo leí algunas columnas que estas acciones eran a raíz de esta situación que se vivió el mes pasado, ¿no? Esto ya viene de muchos años. Incluso yo les comento, yo estoy integrado junto con otros compañeros, estamos dentro del mecanismo de protección a defensores de derechos humanos y periodistas, de los únicos, solo de los que estamos en Iguala. Muchos de los colegas pues hemos tenido que ser desplazados de nuestro lugar de residencia a raíz de esta situación de amenazas, porque pues recordar que ya no son solo amenazas que quedan en los insultos, en agresiones verbales, ¿no? Recordemos que hace un par de meses un compañero de una de las plataformas digitales en Iguala pues fue ejecutado, y él, a pesar de que tenía medidas cautelares, hablo del compañero Pablo Morrugares, tenía medidas cautelares, él traía una Así escolta, es. un policía estatal armado, y pues de poco nada sirvió, ¿no? Estar dentro de este mecanismo, y que pues eso no nos garantiza, vaya, que podamos ejercer libremente nuestro trabajo. Oye, mi querido Alejandro Guerrero, se dice casi siempre que esto es un ataque contra ustedes por los cárteles, pero por otro lado, nosotros tenemos también informaciones que, aparte de los cárteles, los funcionarios públicos de los diferentes estados son los más eh, férreos atacantes contra la libertad de expresión. ¿Tú qué nos puedes decir? ¿Es asunto solamente de los narcogrupos o son también los funcionarios quienes tratan de que no salgan a la luz todas las pillerías que realizan? Pues es que es de los dos, viene de los dos. Hay eh, es de conocimiento popular de que hay ciertas alianzas, ¿no? Entre
entre estos grupos del crimen organizado y ciertos políticos, que incluso ha habido señalamientos de algunos que cobran incluso en las nóminas de algunos ayuntamientos. En el caso de la zona norte ha sido señalado públicamente. Es del conocimiento de las propias autoridades estatales y federales, me atrevo a decirlo. Entonces, esto sí ha complicado también porque, y se ha evidenciado también en los últimos gobiernos, que cuando comunicadores difundimos alguna nota periodística que afecta a los intereses de algún funcionario, llámese diputado, llámese alcalde o algún familiar cercano, pues vienen ciertas agresiones, ¿no? Curiosamente llegan amenazas, enseguida de que sale una nota publicada, llegan amenazas por haber publicado información que afecta a los intereses. O sea, no necesariamente el político te amenaza directamente Claro. o te hace advertencias, ¿no? Sino que curiosamente, como ocurrió en este último hecho con los compañeros que fueron a dar cobertura a una protesta ciudadana, curiosamente, antes de que ellos llegaran a sus casas, pues ya les estaban llamando. Lo raro aquí es que algunos que no se dedican directamente a la nota policíaca, que sus teléfonos celulares no son, digamos, muy conocidos dentro del ambiente, pues también recibieron llamadas. Entonces, pues aquí hay algo, ¿no? Hay alguien que está informando a esta gente quiénes son los reporteros, nombres, o sea, datos personales que hacen más compleja esta situación, ¿no? Porque cómo tienen acceso a cierta información y sobre todo ya datos más personales. Entonces, Eso, pues, sí. perdón, no continúa, es que te quiero preguntar algo, pero termina, por favor. Ajá. Y sí, y entonces esto pues habla, ¿no? Evidencia esta situación, pues no sé si calificarlo como nexos o ciertos favores que se hacen, ¿no? Entre grupos y políticos, sobre todo hoy en la actualidad con esta posibilidad de la reelección, pues estos que están hoy ejerciendo, pues al verse afectados en intereses públicos, personales o políticos, pues sí ha habido agresiones y ha sido evidenciado últimamente, por ejemplo, el caso muy concreto de Iguala, compañeros que han sido agredidos por funcionarios, por gente cercana del presidente municipal, postulado por Morena, y que incluso también se ha evidenciado a través, no sé si llegaron a ver un video que incluso se hizo viral, que la esposa del presidente municipal, la señora Teresa Membrila, agrede con un manotazo a un compañero reportero que estaba cuestionando al presidente municipal. O sea, de ese tipo de agresiones que tal vez para algunos parecieran mínimas, ¿no? Pero sabemos que en un contexto de violencia, de agresiones, de amenazas, incluso de muertes, de decirle a un reportero que va a amanecer desmembrado cuando sabemos que hay una situación o de constante amenaza, de constantes asesinatos en Iguala, pues sí te pone en riesgo, ¿no? Muchos compañeros, me atrevo a decir que al menos 4 o 5 ya salieron de Iguala a raíz de esta situación que se ha vivido últimamente y que se ha hecho más compleja en el último año. Hablamos de septiembre del año pasado hasta ahora, que es cuando más se agudizó, ¿no? Esta disputa entre estos grupos eh, que hoy están peleando municipios como Iguala, Cocula, Teloloapan, Tepecuacuilco, Huitzuco, que son los municipios que están en la periferia, en el perímetro de Iguala, y que están peleando este territorio, ¿no? Y entonces es lugar donde todos nosotros ejercemos y trabajamos, y es lo que ha complicado, ¿no? El trabajo periodístico. Alejandro, ¿cuántos son los periodistas que tienen registrados que han sufrido cualquier tipo de agresión, amenaza, etcétera? ¿Y de qué fuentes principalmente cubren? ¿Qué fuentes cubren principalmente? Mira, perdón, y que se encuentran también en el mecanismo, bajo protección del mecanismo. Mira, de los que yo tengo conocimiento, en Iguala son al menos 8 compañeros que cubren exclusivamente la nota roja, la policíaca, y a todos ya les han llamado para amenazarlos, o sea, a todos, eso sin excepción. De ellos sé que solo, excluyendo a Pablo, que fue asesinado,
Solo hay otro compañero de nota roja, son otros dos que están dentro del mecanismo, y aparte otra compañera, Natividad Ambrosio, que también está dentro del mecanismo, y su servidor. Seremos 5 compañeros que estamos en el mecanismo, pero sí son al menos una decena los que ya han sido amenazados por estos grupos. Oye, mi querido Alejandro, no solamente en Guerrero, sino en algunos otros lugares, sabemos de Baja California y otros sitios, pues supimos Alejandro y yo de un muchacho de Baja California que estaba en el mecanismo, mataron a su pues cuidador y él se tuvo que salir del estado. Ha sucedido lo mismo allá en Guerrero. ¿Funciona este mecanismo o no funciona? Y segundo lugar, pues veo que el cambio por Morena no ha traído resultados significativos para la defensa de los derechos de los periodistas, ¿o sí? Mira, yo como te lo puedo decir lo que he vivido, sinceramente el mecanismo no te garantiza el ejercicio periodístico de entrada. Y pues lo mismo en este caso, cuando ha sucedido esta situación, pues a mí realmente me da cierta impotencia, ¿no? Porque en el mecanismo lo que se les hace más fácil es decir, pues salte del estado, o sea, ni siquiera de la ciudad, dicen salte del estado, vete a cualquier otro lugar y es muy, se les hace como muy simple, ¿no? O sea, Claro. para mí eso no ha sido una solución ni una garantía el estar en el mecanismo, porque en mi caso, por ejemplo, que no tengo hijos, y tal vez se me haga fácil, ¿no? Moverme de un lugar a otro, Claro. pero conozco a compañeros que tienen familia, tienen hijos, o quienes dependen de ellos, ¿no? Como sus padres o algún otro familiar. Así es. Y no es tan simple el dejar su lugar de residencia, donde además tienen su trabajo. Y entonces el mecanismo, sinceramente, yo lo desapruebo, no cumple con la función. Otro problema que ha habido y que se ha hecho, en mi caso yo lo he hecho público, lo he evidenciado en las reuniones que tenemos en la CEGOP, es que pues los botones de asistencia, conocidos popularmente como botones de pánico, pues no resuelven, porque muchas de las veces no tienen señal o te dan ubicaciones erróneas. Entonces, pues esto no te garantiza. O sea, yo lo veo más como una situación como un mejoral, ¿no? Fíjate, Eduardo, que Perdón que te interrumpa, Jani. Fíjate que en la administración de Miguel Ángel Mancera gastaron 6 millones de pesos para darle silbatos a las mujeres para que si eran tocadas o ofendidas sonaran el silbato. Pues quién sabe dónde estén los silbatos y no sirvieron absolutamente para nada. Y estoy haciendo una comparación no extralógica, sino con cierto sentido de que estas cosas no sirven si un Estado no te protege. Perdón, Cari. sí, les iba a comentar que una periodista con la que hablé hace un tiempo para un proyecto que hicimos con la UNESCO justo de agresión digital hacia periodistas, ella es de Oaxaca y también está dentro del mecanismo de protección a periodistas de la Secretaría de Gobernación del Gobierno Federal. Y entonces en una de las reuniones que tuvo para hablar sobre su situación y para ver cómo va su caso, me decía ella que se sentía más atacada que protegida, ¿no? Que de hecho que cada que hablaba para dar como sus reportes y sus entrevistas, que eran como continuas, creo que era cada semana, dice que era una cuestión de que ella era prácticamente la que estaba haciendo todo mal. Entonces, aquí ya estamos hablando de que el mecanismo de protección a periodistas, ahora también incluimos el tema de los fideicomisos, porque recordemos que también desapareció una partida importante para la protección a periodistas, Así es. ¿no? Entonces ya tenemos por un lado que nos quitan ahí una partida para hacer todos los proyectos de protección a periodistas y por el otro lado tenemos un mecanismo que pertenece al gobierno federal, que se supone que es para protección de periodistas, pero que tampoco está funcionando de la forma
en la que nosotros esperaríamos, porque es un hecho lo que tú dices. O sea, una cosa es que te estén protegiendo, pero otra cosa es que mañana o al rato alguien te esté esperando afuera de tu casa, o que si vas a cubrir un evento te estén cazando en el momento menos esperado, ¿no? Sí, sí, exacto, es lo que está sucediendo. Es que bueno, uno no tiene la confianza, la seguridad de salir, por ejemplo, a cubrir una nota, y sobre todo cuando son hechos de violencia, que en Iguala son constantes. Eh, por ejemplo, y sobre todo porque ha habido señalamientos muy claros y directos, ¿no? De las corporaciones que han sido o que tienen estos nexos con estos grupos de la delincuencia, llámese policía municipal, policía estatal, policía ministerial. Y entonces ha habido agresiones incluso de los mismos policías de estas tres corporaciones, ha habido agresiones en el sentido de que cuando uno llega a cubrir estas notas, pues ellos son los principales que empiezan a intentar bloquear el trabajo de los periodistas, ¿no? O sea, te impiden tomar fotografías, te intimidan, entonces es una situación que tú dices, pues ante quién estamos, ¿no? Ante quién denuncias si las mismas corporaciones pues no te dan esa garantía de ejercer tu trabajo. Y entonces, pues no es complejo, es muy complejo lo que se está viviendo en Iguala, lo puedo decir. Sé que en estos días hubo o iba a haber una reunión con funcionarios del mecanismo. Parece que están invitando a otros colegas a incorporarse al mecanismo. En esta yo no he sido convocado porque están yendo principalmente con los compañeros que recientemente recibieron estas llamadas de amenaza de muerte, y entonces es más cerrado, ¿no? La situación. Sin embargo, hemos platicado con algunos, hay algunas inconformidades, quiero comentarlo también por la forma en que se están realizando, porque también no se garantiza, ¿no? La discreción de la situación que están viviendo los compañeros, porque se convoca autoridades que incluso han sido señaladas de agredir a los propios compañeros, y entonces es una situación que por donde se vea, pues es complejo, es complicado, ¿no? Así es. Oye, Alejandro, ¿qué están haciendo ustedes para realizar las coberturas? Generalmente, cuando hay una cuestión así, pues se toma la decisión de ya no firmar las notas, de ir en equipos, de firmar o todos conjuntos. ¿Qué medidas están utilizando para tratar de seguir reporteando y que no tengan o no corran tanto peligro? Sí, mira, Alex, pues están, por ejemplo, en mi caso, te hablo de lo que Ujú. yo he estado haciendo. Pues sí, de entrada, pues que se juntó todo esto con el tema de la pandemia, pues estar trabajando de entrada desde fuera de la ciudad, ¿no? Que es más por la cuestión de inseguridad en Iguala y que coincidió con la pandemia, pero pues también se ha hecho la situación de incluso la autocensura. Te lo puedo confesar que hemos llegado a la autocensura, y ya cuando son temas que obviamente no se pueden ocultar, pues muchas veces se recurre a ya no firmar ciertas notas o enviarlas para que la redacción las haga. En las coberturas, pues ir generalmente en coordinación con uno o dos compañeros con los que pues hay confianza, ¿no? Porque también te lo debo confesar, hay compañeros Tienes en los que no hay razón. confianza, Sí, sí, sí. porque ha habido situaciones que lo hemos detectado, que también hay cierta fuga de información entre un reducido grupo de compañeros, que por ahí les voy a platicar en otra ocasión de cómo es esta situación, que Claro. también dentro del mismo gremio, pues hay esta desconfianza, ¿no? De, de alguna situación que se fuga cierta información entre el gremio. Entonces, todas estas medidas pues se han estado tomando, pues no solo de lo personal, platicando con compañeros, pues también ya no dan cobertura, ya no van a los lugares donde hay hechos de violencia, sobre todo. Generalmente se procura conseguir la información a través de contactos, de fuentes,
pero pues nos ha orillado a esto, ¿no? Ya no ir, ya no asistir a estos lugares, aun y cuando haya, entre comillas, seguridad, que lleguen las corporaciones de seguridad, llámese policía, llámese ejército, Guardia Nacional, ya no se cubre y ya se consigue la información por otras fuentes. Así ha sido en en los últimos tiempos como hemos estado trabajando. Oye, y con los cambios del fideicomiso, ¿no les han informado absolutamente nada en cuanto a las medidas de protección? Si se va a terminar, se va a transformar, qué va a suceder en los siguientes meses con el dinero que se les otorga y la protección que se les da. No, Alex, fíjate que no, hasta el momento no nos han informado nada. Tampoco ha habido alguna convocatoria para estas reuniones en la Secretaría de Gobernación, al menos en lo particular no. Yo te confieso, yo rechacé un apoyo que da el mecanismo, que ofrece el mecanismo, que es el de extraerte del Estado, porque la condicionante es esa, que te vayas del Estado. O sea, Okay. no puedes estar, digamos, dentro de la misma entidad con los apoyos que financia el mecanismo. Entonces yo, pues no lo acepté porque se me hace, digamos, es una forma como, si se puede decir, de protesta, ¿no? Porque, o sea, se me hace, es hasta molesto porque el hecho de que yo tenga que estar huyendo de mi lugar, teniendo prácticamente que esconderse, ¿no? Cuando pues se debería de garantizar que yo o que todos los compañeros ejerzamos nuestro trabajo en nuestro lugar de residencia, dar garantías, ¿no? En lugar de que nosotros andemos o estemos encerrados, que es la opción también, dar seguridad. En algunos compañeros tienen la opción de que refuerzan medidas de seguridad en sus casas, o sea, literalmente los encierran, te sacan del Estado, o sea, situaciones que yo de verdad estoy en contra de eso. ¿Por qué tenemos nosotros que estar huyendo, escapando, escondiéndonos, cuando lo único que hemos hecho es nuestro trabajo, informar, realizar el trabajo periodístico? Y es lo que yo he expuesto en estas reuniones de la Secretaría de Gobernación, que deberían, no sé, hacer otras acciones en lugar de esto, ¿no? De decirte, pues tienes la opción de irte o no sé, de verdad genera una impotencia el hecho de las opciones reducidas, tan reducidas que dan por parte de programas como el mecanismo de protección. Así es, pues bueno, nosotros que hemos tenido también contacto con la gente que ha venido de los estados hacia la Ciudad de México y también con la organización Propuesta Cívica, justamente hemos planteado pues una transformación de este mecanismo y sobre todo que se abran las mesas para más personas ciudadanas, para más periodistas, para más defensores y que haya menos autoridades porque finalmente pues las autoridades no entienden, son burocráticas y no entienden todos esos procesos que vivimos los periodistas y los defensores de derechos humanos y creo que se tiene que hacer este cambio para una mesa más uniforme y ciudadana para poder atender estos casos. ¿Cómo ves tú esto, Alejandro? Sí, fíjate que coincido contigo, se deben este recurso se debería de aplicar de una forma, no sé, distinta, porque realmente lo que en alguna ocasión comentaba con un compañero precisamente de lo que hace un momento dijeron del recurso, ¿no? Que se destina para este mecanismo. Alguien se quejaba del costo que argumentan que tiene, por ejemplo, el traer un botón de asistencia cuando son inservibles, o sea, son inútiles. Entonces, este recurso, no sé, y sí puede haber alguna otra forma de ejercer este recurso del mecanismo para realmente garantizar, ¿no? El ejercicio periodístico, eh, no sé, implementar alguna otra estrategia que el mismo gobierno. Y en mi parte, por ejemplo, yo he excluido a ciertas autoridades porque cuando se da de alta uno en el mecanismo, pues te dan la opción, ¿no? De a qué autoridades
informar. Yo he excluido algunas por el hecho de que no hay confianza por cierta información a la que tenemos acceso y que se ha evidenciado, ¿no? En toda esta situación que ha sido señalado en muchas cuestiones. Sí, bueno, te exigimos a las autoridades, sobre todo, que resuelvan los casos, que es algo que también la organización Artículo 19 ha insistido, y bueno, CPJ, que hoy también mostró este informe mundial sobre los ataques a periodistas y también menciona mucho el caso de México, pues que finalmente tienen que resolver los casos de los periodistas asesinados, porque si no se resuelven esos casos, la impunidad sigue y la impunidad crea todos esos espacios que está sucediendo en Iguala. Entonces, pues tenemos que buscar que ya se resuelva alguno de todos los asesinatos a periodistas, y pues que sepan que desde Fotoreporteros MX y Periodistas Unidos, pues estamos para apoyarlos en lo que ustedes quieran, deseen, y que los micrófonos están abiertos para lo que quieran decir, mi querido Alejandro. Gracias, y agradecerles pues por esta oportunidad, ¿no? Porque pues es eso, muchas veces, incluso yo les confieso que en otro momento me han invitado a participar en foros como este, para hablar de la situación, de la experiencia, de las vivencias, y sinceramente hay una situación de temor porque a raíz de estas, no solo de estas amenazas, sino también lo reitero hacia las propias autoridades, ¿no? No sabemos hasta qué niveles estén estos compromisos que tienen con estos grupos que hoy se están peleando el territorio, y no solo de Iguala y de la zona norte, sino en todo Guerrero, ¿no? Es una situación muy parecida en las diferentes regiones. Y entonces hay este temor, ¿no? Esta desconfianza, muchas veces a exponer a todo lo que conocemos, lo que vivimos, lo que pensamos incluso, porque pues también de cierta manera siento que nos ponen en el riesgo, ¿no? En el ojo del huracán, que de por sí pues ya lo hemos estado en los últimos años. Así es. Pues te agradecemos mucho, Alejandro Guerrero, tu exposición sobre lo que está sucediendo en Guerrero. Y bueno, también agradecemos mucho a Amapola Periodismo, porque pasamos las fotografías de las protestas de este medio también, que la verdad ha hecho muy buen trabajo en todo el estado de Guerrero y en otras partes. También les mandamos un gran abrazo. Y por cierto, Francisca Mesa dice, vamos Alex. Y Lía Sandoval, saludos Alejandro, excelente periodista de Guerrero, te mandan ahí muchos saludos y abrazos. Saludos, Gracias. Muchas gracias, Grandes Alejandro, y abrazos pues y aquí cuídate estás en tu mucho. programa. Muchas gracias, compañeros. Cuídate mucho, por favor, Alejandro. Así lo haremos. Nos haces falta a todos. Gracias por sus comentarios. Gracias, Hasta Alejandro.